A ver si anda, por favor. Entonces, perfecto. Ya estamos. Hola, buenas. Quiero sentarme. Sí, bueno. Es que no puedo ver lo que estoy grabando, no sé si le estoy achuntando o no, weón. ¿Usted se puede conectar al link? ¿Al link de la clase? ¿Puede o no? ¿Dónde ve el link, profe? ¿Lo mandé por WhatsApp? ¿Por WhatsApp el grupo lo mandé de ser? ¿Vendré aquí supuestamente? ¿Empezar ahí la pestaña? No. Ahí está, eso que está en la pantalla. Le pongo iniciar sesión. Irse por audio. Yo lo que veo otra cosa aquí. Pero pase el mouse porque pantalla. ¿Ah? Pase el mouse para que. Ajá. Ah, me muestra aquí otra cosa Sí, entonces. que te la pantalla. Mire las cosas, Estamos en la sala de espera. ¿Sí? 3 personas han accedido a la sala de espera. En la parte superior. El tema es que aquí directamente no veo la posibilidad de la pantalla. Aquí la veo. Aquí debería estar. Lista. Vale. A ver. Ahí mismo donde lo quiero ver, más a la izquierda. Ahí. No, un poquito más. En la parte superior del medio, hay un cuadro que dice. Debe escribir ahí, debe escribir aquí. Debe Afuera escribir. del cuadro. Afuera. Ahí. Ahí es donde dice ver. 3 personas han accedido a la sala de espera. Ver. Ah, yo no veo la palabra de acá. Ahí. Entonces aquí. ¿Cuál es esa? Ahí está todo. ¿Esa? Sí. ¿Esa era? Ahí puede mostrar. Ahí sí. Ahí está. Ahí estoy. Ya. Entonces ahora. Ya, y ahora la pregunta es:
¿Se ve la pantalla de la presentación? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Y pregunta, ¿se ve este lado? Yo me salí. A ver. Mire, donde usted tiene puesta la mano no veo. Eso. Ahí se ve la mano. Ahí sí. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí mismo. Ahí. Ya. Ahí mismo. Ya. Démosle. Un poquito atrasado, pero bien. Ya, entonces, vamos a continuar con nuestra. ¿A alguien le falta el apunte? El apunte de ser. Ahora tengo una nueva versión que está en rosado. Por favor. Inclusivo. Diego. Entonces, lunes, le ponen un tic. Si no están en la lista, por favor, como estamos todavía en un proceso de inclusión, le ponen su nombre abajo y yo me incorporo de él. Bien, entonces estábamos comentando el tema de calidad de energía y dentro de ese contexto nosotros hablábamos de la corriente RMS total y la corriente RMS de los armónicos. Recordemos acá que la corriente total es la fundamental más el aporte de cada componente armónico. Aquí el valor del H normalmente es un H igual a 50, pensando en la instrumentación existente, a pesar de que ahora parece que vamos a tener que cambiar y aumentar esa valor. Pero por ahora vamos a considerar hasta el armónico 50. Por tanto, aquí esta es la forma larga y esta es la forma compacta del sumatorio de los coeficientes, ¿cierto?, al cuadrado de cada componente. Y aquí, por tanto, si yo conozco la I1, conozco la I2, conozco la I3, etc., voy tomando las magnitudes, las voy elevando al cuadrado y después del resultado le saco la regla y obtengo el valor de RMS total. Si hago lo mismo que abajo, pero no considero las fundamentales, estoy cuantificando solamente las componentes armónicas. A partir de eso, se define entonces el THD. El THD de voltaje y se define el THD de corriente. El de voltaje es el voltaje RMS de los armónicos dividido por el voltaje RMS de las fundamentales. Se multiplica por 100 para sacar un porcentaje. Y en el caso de la corriente, será la corriente RMS de los armónicos dividido por la corriente RMS de la fundamental y por 100. Y tengo dos índices para voltaje y corriente que permiten tiempo. Profe, usted la clase pasada había mencionado sobre eso, de que el THD de voltaje ¿Sí? tiene que ser menor. Vaya voy. Entonces tenemos la definición. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que en las redes normalmente, ya sea de industriales, de distribución e incluso la de transmisión, el THD normalmente aquí está por debajo del 3%. Y por tanto, en ese contexto, nosotros normalmente no evaluamos los armónicos de voltaje, porque entendemos que las tensiones, si bien es cierto, no son perfectamente senoidales, la distorsión no es significativa. Sin embargo, en el caso de corriente la cosa cambia radicalmente. Y aquí podemos tener desde un 5%, un 15%, un 25%, llegando incluso a un 85%. Aquí sí tenemos una presentación, una presencia de distorsiones de corriente. Ahora, ¿de qué depende de que el THDI sea aceptable o no? Va a depender de la norma. Ese aspecto que ustedes van a comentar en la última unidad, donde aquí se trabaja con un poquito más de detalle este tema. Ahora, del punto de vista de los armónicos de corriente, estos son los más relevantes. Yo me olvido un poco de la tema. Y aquí, por favor, la pregunta, bueno, ¿qué hacen los armónicos? ¿Qué efecto tienen los armónicos? Los armónicos, el efecto de los armónicos, el impacto, el primero, que puede producir un fenómeno de resonancia. Lo que significa en la práctica que el voltaje se puede disparar o la corriente se puede disparar. Aquí se analiza lo que se llama la resonancia paralelo y la resonancia serie. Aspectos que ustedes van a analizar con bastante más atención en la última unidad de la asignatura. El otro tema
es que los armónicos producen pérdidas reactivas. Y los armónicos no generan, no producen potencia activa. Es decir, las corrientes armónicas no se pueden utilizar como algo efectivo, como algo que sea útil, sino que solamente son pérdidas. Y pérdidas reactivas, o sea, lo que hace es aumentar el consumo de potencia reactiva del sistema. Si la potencia reactiva aumenta, entonces el factor de potencia disminuye. Y por lo tanto los armónicos lo que hacen en la práctica es castigar, reducir el factor de potencia. De acuerdo a esto, tenemos entonces situaciones que desafortunadamente a nosotros nos complican. El tema del factor de potencia es un aspecto que a nosotros nos complica, nos origina incordio, porque aquí va asociado también el tema de tarifa eléctrica, el tema del costo de la energía. Y eventualmente, ¿cierto?, vamos a ver también potencialmente una situación de múltiplo, si tuviésemos que hablar de efecto. De acuerdo a esto, cuando hablamos de factor de potencia, normalmente hablamos del coseno de phi, donde phi, recordemos, el phi es la resta entre el ángulo del fasor de voltaje y el ángulo del fasor de corriente. A este factor de potencia se le conoce como factor de potencia de desplazamiento. Desplazamiento. ¿Por qué se llama de desplazamiento? Porque solamente significa un desfase entre el ángulo del voltaje y la corriente. Fíjense que si la corriente y el voltaje no están desplazados, están en fase, ahí el phi vale 0, lo que significa que estamos hablando de una carga resistiva. Y por tanto el coseno de phi vale 1. Pero a medida que esta diferencia se empieza a aumentar, se empieza a deteriorar el factor de potencia. Esto es en el régimen senoidal. Ahora, el factor de potencia total con armónicos será el factor de potencia de desplazamiento por el factor de potencia que se llama factor de potencia de distorsión. Y aquí, en este factor de potencia de distorsión, aparecen los armónicos. Se calcula como I1 partido por IRMS total. Notemos, si hay armónico, la corriente RMS total va a ser mayor que la fundamental. Y por tanto este factor va a ser menor que 1. Y al ser menor que 1 va a castigar al factor de potencia total. Por tanto, en la medida que yo tenga una mayor cantidad de armónicos, desafortunadamente aquí vamos a tener, ¿cierto?, de por medio una reducción significativa del factor de potencia. Eso, digamos, Profesor, al lado dice factor de potencia total, dice es igual a factor de potencia de desplazamiento Ya, vale, gracias. por el factor de potencia y distorsión. Esto, por favor, esto que está acá, discúlpeme, está aquí, ¿ven? Factor de potencia total es el factor de potencia de distorsión por el factor de potencia de desplazamiento. El de desplazamiento es el factor de potencia de toda la vida. Y el que aparece nuevo es el de distorsión, que vale la corriente fundamental partido por la corriente total. También se puede calcular como 1 dividido por la raíz de 1 más el THDI de corriente al cuadrado. Profe, ¿el factor de desplazamiento es el coseno de phi o es la diferencia del ángulo del voltaje con la corriente? Es lo mismo, el coseno de phi. Phi, a su vez, es la recta. Sí, pero después el phi yo le saco el coseno y es el Es el factor de desplazamiento. potencia. Es el factor de potencia de desplazamiento, todo esto. Lo importante es que el phi, por favor, no es el ángulo de voltaje, no es el ángulo de la corriente, es la diferencia angular entre el ángulo de voltaje y el ángulo de corriente. Eso es importante que lo tengan presente, porque de repente uno tiende a pensar que solamente el phi es el ángulo de corriente. Pero eso solamente es verdad cuando la tensión está en la referencia. Ahí es el tema que me interesa que ustedes lo vayan incorporando. Ahora, aquí por favor, yo les pido con todo cariño que demuestren que el factor de potencia de desplazamiento, perdón, que el factor de potencia de distorsión está definido por esto. Y además que esto es lo mismo que decir. Háganlo. El que lo haga, le saca una foto y lo manda al grupo,
para compartir, digamos, el conocimiento, ¿me explico? Para que se apoyen entre ustedes. ¿Sí? Acuérdense que en la prueba hay una parte teórica donde también entran demostraciones. Entonces aquí la idea es que ustedes puedan ya ir soltando un poco, soltando el desarrollo numérico. Ahora, lo comentábamos desde el punto de vista del tratamiento matemático. Nosotros, ¿qué hacemos desde el punto de vista de Fourier? Tomamos la señal real y la descomponemos en señales alternas cuya frecuencia es múltiplo entero de la frecuencia de la red. Y acá, cuando uno habla de esta distorsión, normalmente lo que hacemos es hablar de un espectro de magnitud y un espectro de fase. Esto es lo que nos entrega un analizador industrial típico. Por tanto, un analizador nos puede mostrar la forma de onda, pero el analizador no nos muestra las componentes, solamente nos muestra la señal distorsionada. Y para indicar qué armónicos hay, no se incorpora este esquema. Por tanto, aquí, donde haya una línea, es porque hay un armónico. Por ejemplo, aquí, para esta señal que está en azul, está la fundamental y está la tercera armónica. Por tanto, por inspección visual, yo puedo identificar qué armónicos están y cuál es su magnitud. Y la fase me recuerda también el tema de que, si ustedes se dan cuenta, la señal en negro, que es la fundamental, no parte de cero, tiene un desplazamiento. Ese desplazamiento en este caso son 30 grados. Ahora, tenemos la mirada del cálculo. Veamos ahora esto desde una mirada, ¿cierto?, de una medición de campo. Fíjense, aquí tengo la medición, la tensión de la fase R, la fase S, la fase T, y aquí tengo la forma de onda de la corriente en una fase. Si vemos las tensiones, efectivamente no son perfectamente senoidales, tienen una distorsión. Pero si uno analiza la forma de onda en su totalidad, nos vamos a dar cuenta que la distorsión es bastante acotada a los extremos. Y por tanto, aproximadamente nosotros podemos decir que las tensiones son perfectamente senoidales. Estamos en ese contexto, por debajo del 3% de distorsión. Pero la corriente, por favor, aquí yo no puedo ser tan cara dura y decir, oh, la corriente es casi senoidal. No, no es senoidal. Es alterna, pero no, lamentablemente no es senoidal. Y por tanto tiene una distorsión. Aquí, por favor, me he tomado la libertad de poner el espectro del analizador industrial, ¿cierto?, para esta topología. Fíjense, este es el espectro para la corriente. Esta corriente que está acá tiene fundamental, tercera armónica, quinta armónica, séptima armónica, novena, onceava, 13, 15, 17, 19, 23 y así sucesivamente. ¿Y qué me dice el instrumento? En este caso un Dranitz. Me dice, la quinta armónica tiene un 20,7%, que es la más importante. Después le sigue la de orden 11, un 4,1%. La séptima, un 4%. La tercera, un 2,9%. ¿Cuál es el THD de esta señal que estamos viendo aquí en morado? Fíjense. Distorsión armónica total, 22,3%. ¿Y qué me dice? De esta distorsión, la contribución de armónicos impares es la más importante. La contribución de armónicos pares prácticamente es nula. Armónicos pares, 2, 4, 6, 8, 10. Los impares, 1, 3, 5, 7, etc. Ahora, esto es tremendamente importante, dado que si yo detecto que hay contribución de armónicos pares, la situación es complicada. Los armónicos pares, desafortunadamente, generan una gran problemática, sobre todo en los motores. Y por tanto aquí el tema justamente es identificar cuáles son los armónicos más relevantes. Del punto de vista de los armónicos, nosotros hablamos de armónicos característicos. Armónicos característicos. Y estos armónicos característicos siguen la regla del 6K más menos 1, donde K entero positivo. Por tanto, si K vale 1, me queda 6 más 1, 7. 6 menos 1, 5. Por tanto, los armónicos, los primeros armónicos, son el 5 y el 7.
Después, cuando K vale 2, me queda 12 más 1, 13, 12 menos 1, 11. Siguen el 11 y el 13. Después, cuando K vale 3, me queda 17, 19. Si ustedes se dan cuenta, en este oscilograma que hay acá, para esta medición de terreno, los armónicos, fíjense, 5, 7, 11, aquí el 13, después 17, después 19. O sea, son típicos de toda instalación industrial donde hay electrónica de potencia, variador de frecuencia, partido de suave. Díganme. K, disculpe la pregunta. K es un entero. Sí. Porque puede ser 1, 2, 3. Usted le va dando el valor de K y va a calcular el H. Vale. ¿Sí? ¿Hasta cuánto valor puedo...? No, aquí teóricamente nosotros trabajamos hasta el armónico de orden 50. Pero aquí los más importantes son estos. ¿Y qué es lo importante de estos órdenes? Que a medida que el orden va aumentando, su magnitud va disminuyendo. Y por tanto aquí se puede decir, en términos aproximados, por favor, se puede decir que acá el valor, la magnitud del armónico H es la fundamental partido por H. Aproximadamente. ¿Qué significa esto? La primera es la quinta. Por tanto, 1 partido por 5 me da 20, el 20%. Por tanto, ¿cuál es el valor esperado de la quinta armónica? Un 20%. Aquí me dio 20,7. Entonces hablamos de magnitudes que son similares. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, este tema, por favor, lo van a disfrutar y lo van a pagarear en la segunda parte. Yo aquí les doy solamente una mirada con una página. ¿Y H creo que dijo qué significaba? ¿Ah? ¿Y H? Esa era la corriente. La corriente, la magnitud de la corriente armónica. Por tanto, aquí, de acuerdo a esto, la corriente de quinta armónica será la corriente fundamental partido por 5. Es decir, un 20% de la fundamental. Eso es más o menos la dinámica. ¿Sí? Y por favor, yo los invito a ver esta medición de terreno. La quinta armónica, ¿qué porcentaje tiene la fundamental? Un 20,7. O sea, hay una coherencia entre lo teórico y el cálculo que nosotros hacemos a través de mediciones de cálculo. Ahora, Profesor, dígame. disculpe, ¿qué quiere decir el 133 eso de Es el ángulo, la fase. la... En la fase porque fíjate, aquí decíamos, no solamente hay magnitud, el armónico también tiene fase. Y por tanto la fase es importante a la hora que tú quieras construir la onda. Si yo quiero construir la onda a partir de los armónicos, tengo que saber la magnitud y también la fase. Pero aquí lo importante, en términos prácticos, es solamente a nosotros nos interesa principalmente la magnitud. Ya. Ahora, una cosa que quiero destacar de esto, no sé si lo dije, pero voy a ser majadero, los armónicos no existen. Los armónicos no existen, los armónicos se calculan. Yo no mido armónicos. Los analizadores industriales no miden armónicos, calculan armónicos. Porque dentro del equipo tienen la estructura de la transformada de Fourier. Y por tanto, ese es un contexto de lenguaje que es importante tenerlo claro. Ahora, lo otro, fíjense, aquí tengo el vértice, un lado de este cubo, donde aquí está el triángulo de potencia tradicional. Nosotros cuando trabajamos en el régimen senoidal, hablábamos del P, del Q y del S. Pero resulta que ahora, con los armónicos, hay una potencia reactiva adicional. Esta potencia reactiva adicional se llama D, potencia reactiva de armónicos. Y por tanto, cuando yo quiero incorporar este D, necesariamente tengo que pasar del triángulo de potencia tradicional a un cubo de potencia. Este cubo de potencia, insisto, lo van a comentar con bastante más claridad, ¿cierto?, en la segunda parte. Pero ya me interesaba que tuviesen esta mirada sectorial. ¿Sí? Dígame. Si yo estoy un poco confundido, corríjame por favor si el factor de potencia de desplazamiento que está indicado en esa parte de la pizarra, entonces sería el ángulo. Coseno phi. Sí. Este es coseno phi. Esto es lo que nosotros hablamos siempre. Este es el factor de potencia tradicional. Perfecto. Si nosotros nos dijeran, ¿cuál es el factor de potencia? El coseno de phi. ¿Qué cosa es phi? El ángulo de la potencia. Y usted también mencionó que los armónicos tenían magnitud y fase. Sí. Entonces, decir magnitud, me imagino. Un valor. Una dimensión. Tanto amperes
tantos voltios. Una fase con ángulo, respecto de algo. Entonces, ahí está, es lo que me hace ruido, no logro percibirlo todavía. Aquí mira, aquí lo ves. Aquí, por ejemplo, fíjate. Aquí tal cual tengo la señal en azul. ¿Sí? Esa es la señal distorsionada. Uno calcula, aplicando Fourier, la fundamental, la que está en negro. Si tú te das cuenta, la forma de onda no parte de cero. Tiene un desplazamiento. Lo que me recuerda entonces que el armónico no solamente tiene magnitud, sino que también tiene un desplazamiento de volumen. Fíjate en el caso de la verde, la quinta armónica. Si yo visualizo la quinta armónica, por la tercera armónica, fíjate que no parte de cero. Tiene un desplazamiento. ¿De cuánto aquí? 60 grados. Si el armónico tuviera un desplazamiento de 90, esta señal habría partido justo del máximo. Por tanto, cuando se trata de construir o elaborar la transformación de Fourier, no solamente es importante la magnitud, sino que también la fase. Ahora, ¿la fase en qué la ocupamos? En nada. Nosotros nos concentramos únicamente en la magnitud. De hecho, acá, si te das cuenta, en el cálculo que está planteado aquí para corriente, aquí no está la fase. Aquí nos interesa solamente la magnitud. Que eso es lo relevante desde el punto de vista del cálculo. La fase es una sutileza, digamos, del instrumento. ¿Sí? No sé si me explico. Sí. Por último, con estos conocimientos, el factor de potencia total, dice que es igual al factor de potencia de desplazamiento más el factor de potencia de distorsión. Factor de potencia de desplazamiento y el factor de potencia de distorsión. Donde el factor de potencia de distorsión? desplazamiento es Coseno phi. coseno phi. Es esta relación. Entonces yo lo que les pido es que lo demuestren. Demuestras esto así, indicando supuesto de que se puede demostrar que el factor de potencia y distorsión es eso, o bien eso. Aquí fíjense que acá, si el THD de corriente empieza a aumentar, aquí en la expresión se ve claramente de que el factor de potencia y distorsión va a empezar a bajar. Y por tanto va a ir castigando más y más el factor de potencia final. Ahora, con esto damos por terminada la parte de fundamento. Hace una década atrás yo partía en CEP con esta lámina. Todo lo que estaba para atrás se asumía que se conocía. Entonces aquí lo que hemos visto hasta ahora básicamente ha sido una suerte de bagaje general con distintos aspectos para ir dando un contexto a la asignatura. Entonces acá tenemos el tema análisis y modelado de un sistema. Cuando nosotros queremos evaluar un sistema eléctrico de potencia, tenemos que plantearnos cuál es la herramienta que vamos a ocupar. Y por tanto, existen tres herramientas distintas. Si yo voy a trabajar, y aquí por favor voy a hacer un pequeño review. Si yo voy a analizar un set, primero, que es trifásico. Segundo, voy a asumir que está en el régimen permanente, equilibrado. ¿Qué significa régimen permanente equilibrado? Significa que el comportamiento en un instante, si yo lo paso a una hora después, básicamente el comportamiento es el mismo. Equilibrado, ¿qué significa? Que el comportamiento de una fase se replica en la otra. La única diferencia está en el desfase 120 grados. Por tanto, aquí tengo una condición que se aplica a una gran cantidad de análisis. La red en general opera en régimen permanente equilibrado. Y por tanto aquí nosotros nos abrazamos con todo afecto y cariño al fasor. Ahora, ¿por qué nos agrada el fasor? Porque el fasor nos abstrae del tema de las señales alternas. Nosotros empezamos a hablar de complejo. Incluso hacemos un cálculo algebraico olvidando que estamos hablando de señales alternas. Y por tanto, estamos en ese contexto con el análisis estacionario. Si tengo una carga RL sometida a un potencial B y una corriente I, entonces, ¿qué vemos? La tensión es alterna. Sin embargo, me salgo de esa mirada y hablo solamente de una señal que tiene un módulo y un ángulo. Después, como estoy en el régimen estacionario, la inductancia
que depende de la frecuencia, como la frecuencia fija, paso de la L a la XL, omega L. Y la resistencia, eléctricamente hablando, yo asumo que no cambia, que es constante. No hay efectos King, hay varios efectos que yo podría despreciar. Por tanto, fíjense, este sistema yo lo puedo representar a través de una ecuación algebraica. La E, la tensión aplicada, será igual a la tensión de la inductancia más la tensión de la resistencia. Y digo, R por I más J omega L, el efecto de la inductancia, por I. ¿Y la J qué me recuerda? La J me está indicando de que en la bobina la corriente desplaza 90 grados. La J, 90 grados, positivo. Si fuera un capacitor sería menos J. Y por tanto, de aquí yo me olvido de las señales alternas y trabajo directamente con una ecuación algebraica, donde la corriente va a quedar impuesta por la tensión dividido por R más JX. En consecuencia, desde la mirada matemática, lo más simple, lo que más nos permite trabajar en esta ley del mínimo esfuerzo, es justamente el análisis estacionario. Pero también se puede dar el caso de que a mí me interese evaluar la fuente, porque el equipo que entrega voltaje es un generador. Y por tanto yo podría sacar esta fuente simulada y la puedo reemplazar por un generador. Este sutil cambio de la tensión, fíjense, la tensión sigue estando acá. Esta tensión, ¿de dónde sale? De la transformación de potencia mecánica a potencia eléctrica en el generador. Y por tanto, de este régimen estacionario puedo pasar a un régimen electromecánico. ¿Cuándo analizo este circuito? Cuando me interesa evaluar el comportamiento del generador. Cuando me interesa evaluar, por ejemplo, el sincronismo, o cuando pierde sincronismo, la estabilidad de la máquina. Y por tanto, en ese contexto hay que entrar a aplicar con la ecuación mecánica la inercia, la velocidad y el factor de inercia y el ángulo delta, que es el ángulo de par de la máquina. Nosotros tenemos 6 capítulos: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. El 1, régimen permanente. El 2, régimen permanente. El 3, transitorio. El 4, electromecánico. El 5, no, este es régimen permanente. Electromecánico, y aquí no se FF, Fourier. Por tanto, el set de las 6 unidades que vamos a analizar, vamos a concentrar el análisis estacionario en esta unidad, el régimen permanente del sistema, después cuando analicemos línea de transmisión, y cuando analicemos después flujo de carga. Cuando necesitemos trabajar en estabilidad, que es la unidad número 5, trabajaremos con esta unidad, con este modelo. Y ahí vamos a tener que entrar a aplicar con las ecuaciones diferenciales. Y después, en el análisis exacto, cuando un ciclo no es igual al otro, ya el tiempo entra a jugar un rol importante. Y por tanto hablamos, fíjense, el mismo circuito, pero ahora es LT, R por IDT, más L de IRT. Y aparece una ecuación diferencial de primer orden en este caso. ¿Dónde vamos a trabajar con esas ecuaciones? Cuando veamos cortocircuito, en la unidad. Por tanto, nosotros tratamos, en la medida de lo posible, de centrarnos aquí, porque aquí, esta es nuestra zona de confort. Pero hay que resignarse a esto, y resignarse a esto cuando no es posible plantear una condición de operación en régimen permanente. Ahora, dicho esto, el primer tema, ¿cierto?, que vamos a comentar es el cálculo por unidad. Fíjense que en el caso de un sistema trifásico equilibrado, nosotros podemos trabajar aquí con 2 métodos. Un método es el modelo por fase. ¿Qué significa eso? Como el circuito es trifásico, pero equilibrado, el comportamiento de una fase es igual a la otra. Y por tanto me concentro en analizar solamente una fase. Pero ahí trabajo con valores reales. Ohm, ampere, volt. El otro método
es el método del cálculo en por unidades. Y aquí, por favor, lo que trabajo es con el sistema trifásico directamente, porque los voltajes base que voy a usar son valores base trifásicos. Y por tanto aquí trabajo prácticamente con el unilineal. Ahora, el cálculo en por unidad, aquí lo he resumido en 3 aspectos. Primero, simplifica los cálculos con transformadores. Vamos a ver que en el caso de los transformadores se define la relación de transformación A. Y eso me obliga a tomar los valores de impedancia y referirlos a un lado u otro, multiplicando por A cuadrado, dividiendo por A cuadrado. Bueno, en el cálculo en por unidad yo puedo lograr que la A en por unidad sea 1. Y en ese contexto ya no tengo que estar refiriendo las impedancias en el transformador de un lado u de otro. Lo otro, una banda numérica de ancho razonable. Bueno, el cálculo en por unidad se basa en una cantidad real partido por una cantidad base. ¿Qué cosa es real? Lo que se mide. Ohm, volt, amperes, mV. Por tanto, de esas 4 variables que yo tengo como magnitudes reales, yo las llevo a por unidad. Y aquí, por favor, me interesa específicamente el voltaje. Fíjense, en el caso del voltaje, aplicando la expresión de la definición, el voltaje en por unidad será el voltaje real en volt partido por el voltaje base en volt. El voltaje base lo defino yo, lo definen ustedes. Ustedes podrían definir un voltaje base distinto cada uno de ustedes y tendrían un voltaje en por unidad distinto cada uno de ustedes. Y por tanto, aquí no hay en rigor, entre comillas, ¿cierto?, un valor preestablecido. Sin embargo, y aquí está la ciencia de esto, si yo elijo, porque lo puedo elegir, si elijo voltaje base igual al voltaje nominal, aquí la cosa se ve bastante más atractiva. Siempre esto lo llevo al caso de las casas, que es lo más cercano, a pesar de que el voltaje es más neutro, pero no importa. El voltaje en nuestras casas, el voltaje nominal es 220. Pero la pregunta es, ¿recibimos 220? No. Podemos recibir un voltaje de, 212 volts por abajo. O podemos recibir un voltaje por arriba de 235 volts. Ahora, si el voltaje base es el voltaje nominal, ¿cuál será este voltaje por unidad entonces? Será 212 voltaje real partido por el voltaje base, que es 220. Y eso me da, por favor, más de mi cálculo, 212 partido por 220. ¿Cuánto daría? 0,96. 0,96. En por unidad. Si ahora 235, el voltaje en por unidad será 235 dividido por 220. Voltaje real partido por voltaje base. ¿Y eso me daría? Ah, 1,47. 1,068. 68. 68 en por unidad. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que en redes reales, en el régimen normal, el voltaje en por unidad tendrá un rango entre 1,05 y 0,95. Normal. Y extremo, me refiero a extremo pensando en la norma, el voltaje en por unidad va a estar entre 1,1 y 0,9. Ese es el rango, ¿me explico?
Ahora alguien me va a decir, bueno, ya me quiere. Entonces, ¿dónde está el tema? Si yo estoy haciendo un cálculo por unidad, y dentro de los cálculos que voy a hacer, calculo el voltaje por unidad, el resultado del voltaje por unidad tiene que darme este rango. Si yo hago el cálculo del voltaje en una barra cualquiera y me da que el voltaje por unidad es 0,485, ¿qué debo de ser yo? Ese resultado no es razonable. Y por tanto, ¿qué debo hacer? Debo detectar dónde me estoy equivocando. Y por favor, lo más importante, no seguir calculando. Entonces acá, el cálculo por unidad del voltaje, al tener una banda numérica de ancho razonable, me orienta respecto de resultados que son adecuados o correctos, respecto de resultados que definitivamente están mal. Ahora, esto se da con mayor frecuencia de lo que yo quisiera. Porque no se equivocan los cálculos. Si no pasa nada con equivocarse los cálculos. Pero lo importante es poder identificar que yo me estoy equivocando. Esa es la capacidad de análisis que yo necesito que ustedes vayan adquiriendo. Y que el cálculo en unidad lo permita. Lo otro, coherencia con la información del fabricante. Si uno va y ve la placa de un transformador de poder, donde aparece, ¿cierto?, los voltajes primarios, secundarios, la potencia, temperatura, e incluso, ¿cierto?, las tomas del TAP si es que tiene, ¿qué aparece dentro de los datos? Dice Z del trafo 12%. No la da en nombre, la da en porcentaje. Si yo paso de porcentaje por unidad dividido por 100, la Z del trafo, lo que me dice el fabricante es que es 0,12 en por unidad. Por tanto, ya me está dando la información del transformador en por unidad. Si yo veo un motor sincrónico o motor de inducción en media tensión, el fabricante que me dice la Z del motor 16%. No me da la información de los parámetros de la máquina en ohms, me la da en por unidad. Y por tanto, el cálculo en por unidad también de una otra forma viene a darle espalda a lo que es el análisis, ¿cierto?, de algunos equipos, los más importantes, transformadores, motores. Las líneas no, en las líneas yo tengo los parámetros de luz. Entonces, fíjense, de acuerdo a esto, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es darse la potencia base. Yo me la doy. Me doy el voltaje base. Luego, de acuerdo a esto, notemos por favor que la potencia es raíz de 3 B por I. Si a esta potencia le llamo base, a este voltaje le llamo base, entonces esta corriente será la corriente base. Y por tanto, si despejo de ahí, ¿cuánto me da la corriente base? La corriente base yo la puedo calcular como la potencia base partido por raíz de 3 veces el voltaje base. Por tanto, si me doy la potencia y me doy el voltaje, no tengo que darme la corriente, porque la corriente queda definida de inmediato por esta cosa. Ahora bien, la Z base. La Z por definición es B partido por I. Pero acá nosotros usamos otra expresión complementaria, que es voltaje base al cuadrado partido por S base. Me voy a tomar la libertad. Por favor, de que si yo parto de esta expresión, llega. Entonces, fíjense, tenemos los valores básicos, la potencia que me doy, el voltaje que me doy, corriente que calculo, impedancia que calculo. Si conozco los valores base, entonces ¿qué hago? Aplico lo bestia, esta expresión que está acá arriba. Y por tanto digo, ¿cuánto vale la Z en por unidad? La real partido por la Z base. ¿Cuánto vale la corriente en por unidad? La real partido por la I base. ¿Cuánto vale la B en por unidad?
el valor real partido por el valor base. Y paso las variables de magnitudes reales a magnitudes en tanto por. Y aquí, probablemente, una de las expresiones que más a nosotros nos origina alegría, jolgorio, es la de potencia. Fíjense. La definición. La potencia en por unidad será la potencia real partido por la potencia base. Esa es la definición. Voy a reemplazar ahora. ¿Qué cosa es la potencia real en MVA? Es raíz de 3, el fasor de voltaje, el fasor de corriente conjugado. ¿Qué cosa es la potencia base? Aquí está. La potencia base, raíz de 3, B base por I base. Reemplazo. Me queda entonces esta expresión. Fíjense. Raíz de 3 arriba, raíz de 3 abajo. Se anula. Voltaje real arriba, voltaje base abajo. Eso es voltaje en por unidad. Corriente real arriba, corriente base abajo. Eso es corriente en por unidad. Pero, y por tanto, en por unidad, estimada y estimado, no debo usar el raíz de 3. El raíz de 3 de repente nos puede jugar una mala pasada, digamos. Era el raíz de 3, va el raíz de 3 o no va, va el raíz de 2 o no va. Entonces uno puede generar una situación de conflicto respecto. En por unidad, derechamente, ¿cómo calculo la potencia en por unidad? B en por unidad, por I en por unidad conjugada. Esta es la forma polar. Potencia módulo fase. Si lo paso en la forma rectangular, me queda la parte real P, la parte imaginaria P. El último, la última expresión, tiene relación con la Z. La base la elijo yo. Por tanto, si yo trabajo con una base 1 y tengo una Z real, la Z real partido por la Z base 1 me da la Z en por unidad en esa base 1. La misma Z en otra base, 2. La Z real la divido por la Z base, que es otra, y me da una Z en por unidad distinta. Tengo 2 Z en por unidad distintas, porque elegí 2 bases distintas. Ahora, en estas dos expresiones, ¿qué es lo único que está en común acá? El Z real. Z real. Por tanto, si despejo el Z real de acá, despejo el Z real de acá, e igual encuentro una expresión, que es la expresión que ustedes van a ocupar de aquí hasta que se titulen, que es el cambio de base de impedancia. Si yo tengo una Z en por unidad en una base y quiero pasar a la otra base, tengo que hacer corrección por potencia, corrección por voltaje al cuadrado. Estas expresiones son finalmente la ABC del cálculo en por unidad. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Necesariamente haciendo algunos casos, analizando algunos casos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la última parte, cuando yo les planteé algunos casos típicos, los casos típicos que yo les planteé, por favor, son pruebas de certamen. Esos problemas que están ahí son de certámenes anteriores, para que ustedes vean un poco cómo se va graduando, digamos, la intensidad del cálculo. Y, a pesar de que me lo han criticado mucho, lo reconozco, me han criticado mucho, normalmente las pautas del cálculo en por unidad no llega a puntaje, porque es un paso intermedio. O sea, aquí... lo siento, discúlpame. Entonces, ahora, al principio ustedes van a poder usar las expresiones. Después, estas expresiones tienen que ser de forma casi idéntica. Porque aquí el tema es que esto es un paso intermedio, el cálculo en por unidad. Entonces ahí va un poco el rodaje. En protecciones, en el próximo semestre, ahí ¿cierto? El cálculo en por unidad es una cuestión pero intensísima. Y por tanto ahí, de hecho, todos los cálculos los hacemos mentales. Todo el cálculo en por unidad y después empezamos con el cálculo formal. Entonces aquí esta herramienta hay que irla dominando. Ahora, eso es un aspecto. El otro, que también me interesa comentar,
desde la mirada, ¿cierto?, de la topología de un ser, nosotros cuando hablamos en un sistema eléctrico de potencia, hablamos de los conductores. Conductores. Y por tanto, cuando hablamos de conductores, los conductores eléctricos, conductores, tenemos que primero hablar de su clasificación. Nosotros hablamos de conductores aéreos o conductores desnudos y hablamos esto de cables de poder. El conductor desnudo puede ser o podría ser de oro, de plata, de cobre o de aluminio, que son los 4 materiales en tomar nobles desde el punto de vista de la conductividad eléctrica. Claramente que el oro y la plata, ¿cierto?, no son viables, no viviríamos todo el tiempo a oscuros. No se podría hacer. Ahora sí, con el cobre y el aluminio todavía hay serios problemas. Entonces acá descartamos esto y nos quedamos con el cobre y el aluminio. Y aquí, por favor, cuando se habla de estos conductores, hablamos de un conductor trenzado. No es un conductor macizo, sino que está formado por hebras. Aquí, por favor, me he tomado la libertad de compartir con ustedes la mirada o la vista de un conductor. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos la hebra central. La hebra central define una capa. Si yo quiero aumentar el tamaño del conductor porque necesito más amperaje, entonces genero respecto de ese conductor central otra hilera, ¿cierto?, de conductores del mismo tamaño. Y se establece entonces la segunda etapa o la segunda capa. Si necesito seguir aumentando, aparece la tercera capa. Y finalmente, en este caso, habría la cuarta capa. El tamaño de las hebras es el mismo. Por tanto, si tengo una hebra central, en la segunda capa solamente me caben 6 hebras. En consecuencia, yo puedo tener un conductor de una hebra, después vienen los conductores de 7 hebras. Si abro la tercera capa, aquí me alcanzan 12. 12, 13. Sí, más 6 son 9. 19 hebras. Y por tanto yo tengo conductores de una hebra, que no existen, de 7 hebras, 19 hebras, y así sucesivamente. Hay una correlación entre la cantidad de capas y hebras. Ahora, esto se aplica, por favor, a conductores de aluminio, en líneas aéreas, en conductores, excepto para líneas de distribución secundaria, y también se aplica a conductores de cobre. Por tanto, tenemos, bajo esa mirada, las topologías. Fíjense, línea aérea. Tenemos una línea aérea donde aquí, como es una estructura metálica, estamos hablando de 66 kilos o más. ¿Esa cuánto tendrá? ¿Qué tensión tendrá esa? Esta. Entonces, para saber más o menos, hay que contar la cantidad de aisladores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 por 15 a 14 por 20. Cada campana o cada aislador aguanta entre 15 y 20 por medio. ¿Cuánto me da 14 por 15? ¿Me hacen el cambio? ¿Ah? 210. ¿Y 14 por 20? 280. Entonces, esa línea podría ser de 154 o de 220. No de 500, definitivamente. Y por tanto, la cantidad de aisladores que yo veo me permiten a ver discriminar un poco de qué tensión estamos hablando. Ahora, fíjense, ¿qué otra cosa vemos? Aquí están los conductores. Aquí vemos que hay dos conductores. Podemos tener líneas con un conductor por fase, simplex, con 2, duplex
con 3 triplex y hasta 4 cuádruplex, hasta 500 kilos. Si yo necesitara transferir en más de 500 kilos, necesito 6 conductores por fase. Y ahí se forma un pequeño polígono. ¿Sí? ¿Se entiende? Nosotros en nuestro país tenemos hasta 4. Ahora, tenemos la estructura metálica, el aislador. Y por favor, miren arriba. Aquí tenemos otro conductor, que es el cable de guardia. El cable de guardia, conductor de acero, normalmente de un tamaño 4 rayas 0 WG, y está pensado para proteger la línea de descarga atmosférica, que es lo que vamos a comentar posteriormente. Ahora, líneas de transmisión secundaria, empresas de distribución. Aquí tenemos un poste. Ya no hay cadena de aisladores, hay un cerámico. Uno más, porque en realidad aguanta entre 15 y 20. Si trabajamos con 15, es más que suficiente, 13-8. Ahora bien, ¿qué otra cosa vemos? Fíjense, voy a seguir el conductor. Oh, me quedé corto. Aquí está el conductor. ¿Dónde viene? Está por el frente, ¿cierto? Sí, mira la izquierda, en el mar izquierdo se ve con el cielo azul. En el mar izquierdo. Sí. Espera, voy a ver, puedo modificar el teléfono. ¿Puedes reducir eso? Ahí está. Eso. Ahí está. Ahí sí. Entonces, tenemos la línea de arriba, ¿cierto? Es la principal. De aquí, ¿cierto? Tengo la principal. Aquí tengo el arranque. El arranque va a un dispositivo que está aquí, y de aquí salgo para acá a un fusible. Y del fusible me voy, ¿cierto?, al ducto metálico que baja por el poste. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Desde la mirada, ¿cierto?, de la distribución de energía, normalmente tenemos los aisladores, uno por cada fase, tenemos el fusible y este dispositivo, por favor, aquí está la fase y esto es la Tierra. Tenemos un arrester, esto se llama arrester, o para dejar ahí, como ustedes quieran. El rigor para rayos solamente en alta tensión. Lo que tenemos entonces es, esta es una protección de voltaje y esta es una protección de corriente. Notemos, si un fusible opera, entonces uno percibe esto porque está el cartucho, ¿cierto?, cae. Ahora, cuando un fusible opera, lo que vamos a ver después es que el rigor no debería cambiar otro. Porque uno sabe, ¿cierto?, que otro de los que quedó, uno quedó muy complicado, casi dañado, y otro quedó casi sin ningún problema. Y por tanto ahí, cuando se trata, ¿cierto?, de reemplazar, vamos a ver que cuando evaluemos falla monofásica a tierra, vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, de eso. Ahora, tenemos conductores desnudos. Después, tenemos los cables. Fíjense, cables de poder. ¿Cuál es la diferencia? Que el cable tiene asociado una protección externa. Y por tanto, en ese contexto tenemos acá la posibilidad de este conductor llevarlo derechamente, ¿cierto?, a una condición en la cual el entorno no le afecta. Incluso puede estar sumergido en el agua. Y aquí hablamos del monopolar y el tripolar. En un cable, una fase, en otro cable, las 3 fases simultáneamente. Y por tanto, cuando hablamos de un conductor, hay una nomenclatura. Decimos nosotros 3 por un conductor 250 MCM, por ejemplo. Es un cable trifásico de estructura monopolar o un conductor por fase. Ahora, también se pueden presentar 2 conductores por fase. Si hubiesen 2, le pongo el 2 afuera. Por tanto, ¿qué tendría?
2 conductores por fase monopolares de 250 MCN. La otra es 1 por 3 conductores, 250 MCN. Es un cable que lleva las 3 fases mediadas. Si son 2 por fase o 3, le agrego afuera el término. Por tanto, si el tramo es un tramo recto, es posible pensar en un tripolar sin problema. Pero si hay que pensar en curvatura, en bandejas con subidas de niveles, el tripolar es prácticamente imposible. O sea, no es imposible, se ha hecho. Normalmente aquí entramos a picar con unos centros, académicamente no lo puedo decir, pero uno lo puede golpear para quebrar un poco, pero no aplica. Lo normal es que todo lo que sea transferencia segura tiene que ser por a través de cables monopolares. Dígame. Lo que tú tienes es lo siguiente: si yo quisiera en esta línea, miren, si yo tengo la línea de transmisión acá, entonces yo quiero sacar un arranque, entonces voy a bajar con un conductor alambre, ¿sí? Y quiero pasar del alambre al cable. Para eso entonces lo que yo hago es, tengo la alimentación trifásica, saco un alambre de aquí, de cada fase, y aquí inserto la mufa. Y esta mufa lo que hace es permitirme pasar de un conductor desnudo a un cable desnudo. ¿Sí? Ahora, normalmente esto se hace al revés. Si yo estoy en un patio de alta tensión y resulta que yo tengo cerca de ese patio una subestación o tengo una central, no sé, térmica, entonces ¿qué se hace? Desde la central térmica yo alimento, ¿cierto? Ahí está. Ahí viene el cable. Este es el cable. Aquí tengo el cable. Aquí tengo el cable. Tengo el cable en una zanja subterránea. Llego al patio y ese cable entra a la mufa. Y de ahí paso a una. Ahí me conecto directamente a la línea de transmisión. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, la mufa es una interfase entre un conductor desnudo de una línea de transmisión y un cable de puerto. Es un terminal. ¿Ah? Es un terminal. Es un terminal finalmente. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Se entiende, no? Profe, una consulta: ¿por qué los cables de este tipo de mayor dimensión tienden a trenzarse? El tema del trenzado, si tú te das cuenta que está trenzado, es para la resistencia mecánica. La resistencia mecánica, de hecho, en el aluminio ustedes se van a encontrar en el caso de aluminio con 3 tipos de cables: doble AC, triple AC y el cable se llama CSR, ACSR. Este es un cable como este es un cable más armado, más trenzado para la resistencia mecánica. Y si la resistencia mecánica tú la quieres aumentar, le pones el mismo conductor de aluminio, pero al centro esa hebra, en vez de ser de aluminio, es de acero, de tal forma de que tú le das resistencia mecánica. El problema del aluminio, el aluminio es tremendamente noble, pero respecto del cobre, el problema es su baja capacidad de tracción. O sea, tú lo tiras mucho y se rompe. Por tanto, ahí uno busca un poco darle mayor resistencia mecánica, ¿cierto?, a través de o la construcción o bien incorporándole hebras de acero. ¿Sí? Ahora, fíjense, cuando hablamos de línea, nosotros hablamos de 3 aspectos. El primero, el vano, la distancia entre las estructuras metálicas. Esa distancia puede ir de 200 a 500 metros, dependiendo del tipo de conductor. Después tenemos la flecha. La flecha es la distancia que hay entre la horizontal y el punto más bajo de esta curva. Y esta curva, por favor, se llama catenaria. Esa guatita que se produce por el peso del conductor se llama catenaria. ¿Y qué es lo importante? Fíjense, si yo tengo la altura acá, si tengo la altura de la línea, esta es la altura, y yo quiero aumentar la altura. Si quiero que la altura aumente, la flecha debe
Si la flecha disminuye, significa que yo debo aplicarle aquí más tensión. Siempre sujeto a que la tensión debe ser menor que la tensión de ruptura del conductor. De hecho, el criterio de diseño es que la tensión máxima aplicada a un conductor no puede superar el 50% de la tensión de ruptura. Y esto es un tema que lo van a ver en distribución. Entonces tenemos acá, desde la mirada mecánica, aspectos que vinculan la altura de la línea, la flecha y además con la catenaria, la tensión de ruptura máxima de aquel soporte. Aspectos mecánicos que nosotros, bueno, yo antiguamente los veía hacer, pero se hacía muy densa la materia. Y finalmente se pasó a distribución, que es raro que sí. Ahora, otro aspecto que también me interesa comentar respecto de esto es el tamaño del conductor. En nuestro país, nosotros desafortunadamente no tenemos un criterio estándar de tamaño de conductores. Y por tanto, nosotros tenemos tamaño de conductores en milímetros cuadrados, tamaño de conductores en AWG y tamaño de conductores en MC. Y por tanto, la idea de este aspecto es que nosotros podamos migrar sin grandes complicaciones de un sistema a otro. Ahora aquí, en el sistema de milímetros cuadrados, la sección se calcula en milímetros cuadrados como pi r cuadrado, si trabajo en el radio, o bien pi d cuadrado cuarto, si trabajo en el diámetro. En el sistema AWG y MCM, la sección se calcula tomando el diámetro y elevándolo al cuadrado. Se evita el paso del pi. Y por tanto, en AWG y en MCM, ¿cómo se define la sección? Tomando el diámetro y elevándolo al cuadrado. ¿El detalle cuál es? Que el diámetro tiene que estar en mils, que son milésimas de pulgada. Y aquí, por favor, les pido disculpas, pero empezamos a trabajar con centímetros, con metro, con pulgada, con pies. Debemos ser capaces de movernos sin problema entre las distintas unidades. Ahora, en el sistema AWG, se definen ...40 calibres. La clasificación son de 40 calibres. Ahora, no sé por qué razón, si alguien lo sabe, por favor, que la comparta conmigo. Al calibre 40, que el sentido común decía que había que ponerle 40, estos viejos lo llamaron 36 AWG. Por tanto, el calibre 39 será 35 AWG. Si llegamos al calibre 5, ahí nos dan una AWG. Y nos quedan todavía 4. No le podemos poner menos 1, ni menos 2, ni menos 3. Entonces aquí se le llamó 1 raya 0 AWG, 2 raya 0 AWG, 3 raya 0 AWG, 4 raya 0 AWG. Y aparecen los 40 calibres que nosotros empleamos dentro de lo que es la definición de conductor. Ahora, no hay un 5 raya 0. Ahora, los fabricantes para cada calibre fijaron su diámetro. El diámetro en mils del calibre más grande, 460.000. Del calibre más pequeño, 5 mils. En consecuencia, ¿cuál es la sección
del conductor acá. 5 al cuadrado. Y eso me da 25 circular mills. Aquí arriba, ¿cuál será la sección? 460 al cuadrado. Se haga el cálculo, por favor. ¿Cuánto me da 460 al cuadrado? 211.600. ¿Ah? 211.600. 211.600 cm. Circular mills. Pasado la ley del mínimo esfuerzo. Esto se le quitaron 1000 y me quedó 211 mcm. 1000 circular. Y nosotros hablamos de mcm. Por tanto, el conductor 4 raya 0, ¿qué tamaño tiene? Un tamaño 211,6 mcm. Para arriba, si necesito tamaño más grande, de ahí para arriba, múltiplo de 50. Por tanto, 250 mcm, 300 mcm, 350 mcm. Yo he visto uno de 1500 mcm, es el más grande que El coreopsis. ¿Ah? Ese cale coreopsis. ¿Sí? Es el más grande, no sé si alguien de ustedes ha visto uno más grande de 1500. Creo que es el más grande. Aquí, por favor. Ahora, para abajo. Los viejos, los gringos son inteligentes a la hora de definir las relaciones. Ellos definen una constante. ¿Qué constante a uno nunca se le olvida? La siguiente. 1, 2, 3. Mira, 1, 2, 3. Esa es la constante que va castigando el diámetro. Por tanto, ¿cuál es el diámetro del segundo calibre? 460 dividido por 1.123. Y eso me da, por favor, si vas a el cálculo, 460 partido por 1.123. ¿Ah? 409. ¿Y al cuadrado, por favor? 177.000. 67.786. 166.000. 167. 166. No, al principio, 167.000. Ya, bueno, de nuevo, 167. 786. 186. Lo dividimos por 1000 y nos queda el conductor de 167,8 mc. Y así puedo ir bajando. Por tanto, ahora, la pregunta es: ¿cómo paso de mcm a milímetros cuadrados? La constante, 1973,6. Por tanto, por favor, dividamos 211.600 dividido por 1973,6. ¿Cuánto me dio? 107,22 milímetros cuadrados. Por tanto, ¿cuál es el tamaño más grande? En el sistema americano, uno de 107,6 milímetros cuadrados. Ahora, fíjense, por favor. ¿Qué pasa aquí abajo? El 5 MC, el 5 circular 25. ¿Cómo paso de esta sección a milímetros cuadrados? Dividiendo por esto. Por favor, ¿cuánto me da 25 dividido por 1973,6? Es un pelillo. ¿Ah? Un pelillo de 0,0127. 0,0127 milímetros cuadrados. Por tanto, estos calibres de abajo, ¿de qué son? De comunicación. ¿Cuáles son los calibres de arriba? De fuerza. Ahora, el calibre, hay un calibre por aquí, que es el 14 AW, que es parecido al 2,5 milímetros cuadrados, 2,5 que usamos para instalaciones de misiles. Por tanto, tenemos de por medio fuerza y hacia abajo comunicación.
Y eso, por favor, eso que está aquí, es lo que está planteado aquí. Y aquí es una tabla. AWG, CM, milímetros cuadrados, diámetro. Lo que yo necesito es que ustedes pasen de un sistema a otro sin ningún inconveniente. Que jueguen con la unidad, para que este tema de la unidad no sea un problema. Aquí les he planteado la BC, aquí está la repetición de esto, la constante K que está ahí, ¿ven? Esa constante K es la 1.123. Y acá está el tema, ¿ven? Por aquí está lo que les comentaba, el tema de la hebra, la relación entre el número de hebras y el número de capas. Y aquí está el caso que yo les comentaba. Este es un conductor de 19 hebras, 3 capas, 1, 2, 3, donde yo tengo al medio una hebra de acero. Ese es el ACSR. Conductor de aluminio con alma de acero. Y aquí, normalmente, se habla de este conductor, es un conductor 18/1. 19 hebras, 18 de aluminio, 1 de acero. Y por tanto aquí tenemos una nomenclatura. ¿Por qué es importante esto? Porque esto después lo vamos a ocupar cuando empecemos a trabajar en el capítulo 2 con línea de transmisión. Ahora, ¿estamos en orden? ¿No? Faltan 3 Tres. Oh, pues milagro. Dicho esto, tenemos, por favor, aquí están las unidades, el sistema de unidades, aquí está la unidad que me interesa, milímetros, milímetros cuadrados, mil, circular mil. Y lo otro que me interesa, porque ya me han dicho ustedes, ¿y cuándo entramos con circuito? ¿Cuándo? Ahora entramos con circuito. Fíjense, si yo considero una línea eléctrica, yo identifico 4 fenómenos en una línea de transmisión. Está el efecto Young, que lo cuantifico con una resistencia. El efecto de campo magnético, que lo cuantifico con una inductancia. El efecto de campo eléctrico, que lo defino a través de una capacidad. Y la característica de conductancia del aislador, que ciertamente no es ideal. Ya dejado aquí. El miércoles, otra cosa, el sábado, por favor, el sábado, 2 bloques en la mañana de gestión. El sábado no puedo hacer clase, porque el sábado se va a hacer la recepción a los estudiantes de primer año. ¿Se acuerdan que ustedes tuvieron una recepción en un sábado? Me toca a mí este sábado. Entonces este sábado a las 11 se va a hacer una actividad en el auditorio para los alumnos de primer año de las 3 carreras, mecánica, eléctrica y civil industrial, y en ese bloque no se va a hacer clase a los alumnos de primer año. Ustedes tienen clases normales. Y lo otro, por favor, yo sé que el miércoles voy a recordar, pero necesito, por favor, ayúdenme. Necesito que mañana les voy a mandar el link del almuerzo para que lo completen, por favor. Es importante, ¿cierto? Porque si no, ayer el fin de semana lamentablemente habían 2 estudiantes que se quedaron sin ti. No es la idea es que todos tengan la posibilidad de... ¿Sí? Bien, les agradezco la gentileza, muy amable.